Bienvenidos una vez más a un episodio de Reta tu Narrativa. Yo soy Ale Tello y este es el espacio donde nos atrevemos a cuestionarnos todas esas cosas que de pronto en este momento ya no nos dejan avanzar, pero pues que nos han traído hasta acá. Y la verdad es que hoy les tengo un capítulo, un episodio muy diferente a lo que hacemos normalmente. Aquí me he arriesgado porque siento que de cierta forma como que, no sé, habían señales en el universo para que yo hablara de este tema porque durante 2 semanas he escuchado este tema, nunca antes lo había escuchado y durante 2 semanas lo he escuchado prácticamente todos los días, así que dije, bueno, va, Alejandra, tienes que hablar de esto, darle un espacio, y bueno, me pareció muy interesante y vamos a hablar sobre la homologación de medicina en Alemania. Así que este episodio está casi que hecho especialmente a personas que o quieran estudiar medicina y estén también dentro de sus planes viajar por el mundo, de pronto irse a otros lugares a estudiar o hacer su residencia, etcétera, pero tal vez no se han decidido por medicina porque no lo ven como la opción más viable para hacer esos viajes, o para personas que ya hayan estudiado medicina y que quieran de pronto buscar otro camino, buscar algo fuera del país y bueno, específicamente algo en Alemania. Y tengo además un invitado súper especial, una persona que la conozco a través de conexiones así súper raras porque estudié con su hermana en el colegio, imagínense, hace muchos años ya, y bueno, ahora es parte de una cuenta, de una empresa con la que ayudan a personas a realizar exactamente eso, su homologación de medicina en Alemania. Él es el doctor Andrés Aramendis y es médico graduado de la Universidad del Norte en Colombia, y hace 5 años él se fue a Alemania con el objetivo de hacer su residencia en medicina interna y bueno, ya hoy en día está próximo a empezar su 4.er año como residente de medicina interna en este país, y junto a su hermana, que es residente de pediatría, tienen esta cuenta que se llama Explora Medicina Alemania. Ellos ayudan a médicos en Latinoamérica a conseguir precisamente lo que han logrado, hacer la homologación de su título en Alemania y trabajar como médicos en este país. Así que bueno, Andrés, muchas gracias por aceptar mi invitación, por estar aquí con nosotros, y cuéntame por favor un poco más de ti y cómo ha sido ese proceso de salir de Colombia, irte a Alemania y trabajar allí. Bueno, Alejandra, primeramente muchas gracias también por la invitación. Me siento muy honrado de participar pues en este espacio. Y bueno, ¿qué puedo decir sobre mí? Como ya tú dijiste, pues mi nombre es Andrés Aramendis. Yo soy colombiano y como colombiano pues sabía que en algún momento quería de pronto emprender fuera del país para buscar más oportunidades, especialmente en lo que es el área de medicina, donde hacer una especialidad médica en un país como Colombia suele ser muy difícil, suele ser muy complejo, no hay tantas chances, tantas oportunidades para ingresar y pues eso nos motivó a pensar, bueno, definitivamente que hay que irnos a otro sitio y bueno, dentro de todos estos lugares que había como posibilidades, pues surgió Alemania como una opción. Y bueno, obviamente cuando uno piensa me voy para Alemania, estando uno en Colombia, pues digamos Alemania no es el primer sitio que se le viene a alguien a la mente en Colombia. No, nadie piensa, a menos que haya estudiado en una escuela alemana, nadie piensa en irse a Alemania. Y eso es como, fue en ese momento pues como una vaca loca, decir, me voy para Alemania. Esto especialmente fue muy duro para mi hermana, quien no lo había considerado incluso hasta que hizo su rural en medicina. Ya yo en la universidad había empezado a aprender alemán solamente por interés personal, porque quería aprender un nuevo idioma y dije, bueno, voy a aprender alemán. Y pues estando ahí fue como descubrí un poco acerca de estas oportunidades que había en Alemania, pero mi hermana lo aprendió después y ella sí, para ella incluso fue un poco más duro porque fue de nuevo como en un momento dado decir, bueno, voy a empezar a aprender alemán y me voy en 3, 4 meses para Alemania, ¿no? Y efectivamente así fue y pues al comienzo fue complejo, hay que decirlo, hay que mencionarlo. La verdad es que uno de los puntos que la gente conoce o de pronto reconoce es que la cultura en Alemania es muy diferente, ¿no? Y cuando tú llegas allá, pues vas a llegar y te vas a encontrar con un choque cultural totalmente fuerte porque en muchos aspectos, no solo en lo que es la gente, cómo son las personas allá, que son muy diferentes a las personas en Latinoamérica, sino también los estilos de vida, la comida, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, todo esto pues varía demasiado en Alemania y creo que fue como el factor al principio más importante y más difícil, especialmente porque nosotros cuando fuimos a Alemania, pues inicialmente ¿qué hicimos nosotros? Teníamos que aprender alemán, tenemos que perfeccionar el idioma alemán. Entonces empezamos haciendo un curso de alemán
pero tú debes imaginarte como este espacio de tiempo en el que nosotros ya éramos médicos y pues queríamos hacer nuestra especialidad, pero antes de llegar a ese punto de la especialidad teníamos que recorrer un camino que tenía que ver solo con el idioma y pues con la cultura de Alemania y en donde no estábamos trabajando, estábamos como así como en un limbo y ese es el momento más difícil pues de todo este proceso. Así que fue como la primera parte más complicada. Sí, no, totalmente, yo me lo imagino, la verdad es que, bueno, yo no sé si tú sepas y no sé si todas las personas que nos escuchan sepan, pero yo me fui con una beca de estudios precisamente a Hungría y entiendo un poco lo que es llegar a un país en donde nada que ver, donde no entiendes el idioma, donde te empiezan a hablar de cosas que no sabes y donde la cultura es completamente distinta a lo que ya conocías antes o a lo que venías como experimentando, sobre todo en países como Colombia, como toda Latinoamérica, que son Exacto, muy cálidos, que la gente es muy abierta, que todo es como una locura un poco. así es. Y Alemania es un país así de mucha estructura, Hungría también, pues país exsoviético, todo es como con una estructura, con una forma de ser. Y te puedo comprender completamente. Pero bueno, vamos a hablar primero un poquito sobre esa parte, sobre la parte de la diferencia cultural. Y sobre todo, te lo pregunto también, pues habiendo llegado a estudiar el idioma, que bueno, supongo yo que ya entendías un poco, pero de todas formas para expresarte en otro idioma siempre es complejo. ¿Cuáles dirías tú que son como las diferencias más grandes, de pronto tanto positivas como negativas con lo que es la cultura latina o con lo que es la cultura colombiana? Bueno, lo que acabas de decir, de hecho, creo que acabas de mencionar uno de esos puntos. Supongo que dependiendo de la postura en la que te encuentres puede ser positivo o negativo y sería la estructura, ¿no? Lo que es, o sea, Alemania es un país muy estructurado y la gente también es en ese orden de ideas muy estructurada. Entonces, cuando tú llegas como latinoamericano y no sé si, pues digamos, hablo aquí en general en Latinoamérica porque la gente que conozco de Latinoamérica suelen ser así, suelen ser muy espontáneos, solemos ser muy abiertos. Y bueno, yo especialmente, y tú lo sabes, pues nosotros venimos de la región Caribe de Colombia, entonces aún más tenemos como esa espontaneidad y esa forma de ser que no es tan estructurada. Entonces llegas a un país en donde la gente es todo lo contrario y comienzas a enfrentarte a situaciones como que, por ejemplo, digamos, tomamos un ejemplo muy pequeño, muy de la vida normal de alguien, es que si vas a salir con un alemán, si vas a cuadrar una cita con un alemán, siempre tiene que ser, digamos, con una cita previa. O sea, tienes que siempre como que decir, bueno, nos vamos a ver el día tal, en 3 semanas, a tal hora, y todo tiene que ser así, y pues no hay espacio, usualmente, no, obviamente no es siempre, pero no hay espacio para decir espontáneamente un viernes, hey, nos vamos y nos tomamos un café o nos tomamos una cerveza porque, digamos, ya tienen planes o muchos de ellos incluso se sienten como incómodos, como que "Y esto está muy espontáneo, no, no puedo". Y son situaciones que de verdad son reales y que de verdad pasan y pues eso al mismo tiempo dificulta que uno como latinoamericano pueda hacer amistades o pueda, digamos, realmente conectar con la gente porque pues muchos de ellos no van a ser abiertos como de pronto tú esperas que sean, no son tan espontáneos como de pronto tú lo eres, y entonces en ese sentido eso dificulta que uno pueda integrarse, especialmente con la gente de allá. Y bueno, eso hace parte un poco de la cultura pues que la gente tiene. En ese sentido pues la gente es muy correcta también, esperan que todo se haga completamente bien. Como dije pues en muchos aspectos esto es muy positivo porque tú sabes que cualquier trámite, cualquier cosa que tú debes realizar pues va a ser llevada a cabo. No te la van a dejar por la mitad. Ellos en ese aspecto pues son muy serios y bueno, yo creo que eso es un punto muy relevante. Y el último, pues, que quiero mencionar, o que a mí hoy en día, pues, creo que el más complicado para mí, o los dos más complicados son, número uno, la comida, que me afecta demasiado todavía, porque digamos que no hay, pues, toda la variedad gastronómica que tenemos en Latinoamérica, y eso, de verdad que uno lo extraña demasiado. Y supongo que el otro punto que para ellos también es muy relevante en su diario de vivir es el clima, ¿no? Que, pues, Alemania también creo es muy conocido por tener un clima más bien frío y más bien parco, en el cual pues usualmente está muy nublado y está frío gran parte del año y obviamente para una persona que viene de países en Latinoamérica o de pronto no como yo que vengo de Colombia, de la costa Caribe de Colombia,
donde siempre está caliente, pues es un aspecto que al principio cuesta mucho, los primeros inviernos fueron muy difíciles, pero bueno, ya con el tiempo pues uno se acostumbra un poco, ¿no? Sí, totalmente. Creo que el clima siempre es como el factor común entre todos los latinos. Decimos, el clima es lo que pega más duro y bueno, la comida también, aunque bueno, hoy en día creo que hay cada vez como más cositas latinas que uno puede conseguir y ahí te vas ingeniando, ¿no? Yo por lo Sí, sí, menos siempre termino utilizando, no sé, que los frijoles mexicanos para hacerme los frijoles normales de nosotros y así. em, para pues bueno, salir como del antojo, ¿no? Pero sí claro. creo que el clima es fundamental y yo ahí también, digamos, como que metería mi cucharada y diría como si pueden no llegar en invierno, no lleguen en invierno, porque es que Total. llegar al golpe del invierno es lo más difícil de todo. Más que nada a mí el frío no me pegaba tan duro y creo que hay una frase alemana, porque es que sigo mucha gente que vive allá, que es que no hay mal clima, sino gente mal vestida, ¿no? Así es. Entonces siempre te puedes vestir de alguna forma, pero a mí mi mayor problema era la oscuridad, o es Sí, todavía, ¿no? En Barcelona, en donde vivo ahorita, no hay tanta oscuridad, entonces es un poco mejor, pero sí el mayor problema era la oscuridad, a lo que creo que nunca me acostumbré. sí, Ahí también les doy mi granito de arena, vitamina D, ayuda un poco a mejorar el ánimo en medio de la falta de sol. así es. Eh, bueno, y te quería preguntar un poco en cuanto a la parte de trabajar en Alemania, porque sé que la cultura de trabajo alemana, yo personalmente he trabajado con muchos alemanes y a mí me gusta mucho cómo trabajan, pero quisiera saber en la parte de en un hospital, cuando ya estás haciendo tu residencia, cuando ya entraste, ¿qué diferencias ves tú entre trabajar en un hospital en Colombia versus trabajar en un hospital en Alemania? Digo en Colombia porque sé que es en donde trabajaste, Ujú. pero creería que podríamos hacer el símil dentro de toda Latinoamérica, que es Claro. más o menos parecido, ¿no? Sí, bueno, yo creo que podemos hablarlo o mirarlo desde dos aspectos. Por un lado está lo que es la parte del hospital como un agente que ofrece un servicio de salud y que debe tener, por lo tanto, una infraestructura para hacerlo. En este sentido, pues para mí trabajar en Alemania es un gusto, es un placer, porque los hospitales están muy, muy bien equipados. ¿Sí? O sea, en un hospital en Alemania pues tienes absolutamente todo lo que necesitas para el tratamiento de los pacientes, tienes pues, no te va a hacer falta nada y de pronto no es como en muchos lugares en Colombia en donde tú como médico tienes limitaciones por las aseguradoras de salud de que pronto no te aceptan un X o Y estudio para el paciente porque es muy costoso y pues nada de esto sucede en Alemania, sino que uno puede realmente trabajar con mucha libertad y ofrecerle a los pacientes realmente un muy buen servicio. Entonces, en ese sentido, como dije, pues trabajar en Alemania en cuanto a lo que es la infraestructura es súper bueno. Pues yo estoy muy feliz, obviamente, de eso. Creo que la otra parte positiva, digamos, es desde el punto de vista laboral. Uno, pues, que viene pronto de Latinoamérica, nosotros con lo que hacemos en nuestra página experimentamos o vemos las experiencias de mucha gente en Latinoamérica que nos dicen, por ejemplo, cuánto tiempo trabajan ellos a la semana. Y normalmente están rozando mínimo 60 horas por semana, la mayoría pues 80 horas por semana y a veces incluso más porque tienen que de pronto trabajar en varios hospitales o porque en el mismo hospital pues tienen tantas jornadas de trabajo. En Alemania actualmente de hecho acaban de reducir el tiempo de trabajo de los médicos a 40 horas por semana y si bien muchas veces los médicos pues hacen horas extra y de pronto tienen también turnos o guardias extra, nunca se va a comparar pues con esa cantidad de tiempo. Entonces desde el punto de vista laboral de uno, lo que es calidad laboral también pues la diferencia es abismal. Creo que el único aspecto en donde yo digamos, pues no se siente mal, no es como un defecto, pero que a veces de nuevo uno extraña y que también pues vuelve a tener que ver con la cultura, es el hecho de que la gente en Alemania, en mi opinión personal, hasta ahora lo que he visto y también de mi hermana y de mis conocidos es que la gente en Alemania no va al hospital, digamos, a hacer amigos. O sea, tú simplemente vas a tener colegas, vas a trabajar con ellos y pues vas a tener una relación muy formal con ellos, buena con ellos, pero no es como de pronto en Latinoamérica, en donde esos colegas se convierten en amigos y personas con las que de pronto puedes compartir en tu tiempo libre. Eso, al menos yo hasta ahora nunca lo he evidenciado, o de pronto he salido, lo puedo contar con una mano, las veces que he salido con gente de mis colegas en el hospital, no solo médicos, sino también de otras áreas,
Y bueno, eso es un aspecto que hoy a día de hoy, pues yo me alegro muchísimo, o sea, lo digo aquí honestamente a todos, yo me alegro enormemente cuando hay un médico latinoamericano o cuando hay un colega de Latinoamérica, porque es con esa persona con la que al fin y al cabo yo termino haciendo más integración, más conexiones, la persona con la que sé que de pronto podría salir y eso pues te da un ambiente laboral también mucho mejor, ¿no? Saber que de pronto tienes a alguien que no solo es tu colega, sino que termina siendo tu amigo. Pero sí, igual como colegas pues son súper bien, son muy amables, nunca han habido problemas en ese aspecto, pero sí es algo que muchas veces se extraña. Sí, yo creo que como latinos nos cuesta mucho entender eso, ¿no? Como por ejemplo entrar al trabajo, normalmente uno termina el primer día de trabajo en Colombia, uno termina tomándose una cerveza con alguien, ¿no? Con el que te tocó al lado del puesto, con la persona que medio conoces, o alguien te invita a tomarte una cerveza o a irte a tomarte un café o lo que sea, ¿no? Pero al Sí, final y sí, creo que en Alemania mucho más, lo digo porque pues trabajo con personas de allí y sé que son así de, esto es el trabajo, hablamos un poquito de chit chat al principio, ¿no? Como de cotorreíto así, un poco como, ¿qué sí, hiciste el fin de semana? No, no mucho, yo tampoco, ya, ya. punto y trabajo, ¿no? Yo creo que eso cuesta muchísimo y sí, creo que también es, tal vez uno en Colombia no lo ve, pero cuando estás aquí en Europa y consigues a alguien de Latinoamérica, es como, ¿no? Como, o sea, como que enseguida haces conexión o, bueno, de pronto no con todo el mundo, pero sí cuando tienes a alguien como de Latinoamérica, como que sientes un poco más de conexión y puedes como que saber más o menos que la cultura es muy parecida, que puedes hablar de cosas que pues ellos van a entender. Así que te entiendo totalmente cuando dices que si tienes un colega latino es así como de, sí, un colega Exacto. latino, Así es, así es. porque sí, siempre nos terminamos haciendo grupito. Sí, Bueno, la verdad es que es muy triste ver que sí, en Latinoamérica, en muchos hospitales con amigos médicos que tengo, sí me dicen que las cosas son muy limitadas a veces y mucho más si estás trabajando en algunos pueblos en donde literalmente a veces no tienes algunos recursos porque el hospital no los tiene, así que bueno, tal vez allí en Alemania es muy interesante pues ver que no tienes como esas limitaciones y bueno, siento que también sería como, no sé, como algo bueno para ti, como una tranquilidad de vas a poder hacer todo y vas a poder hacerlo bien, así ¿no? es. Sí. Ahora quiero hablar un poco más de esta parte de, ok, ¿cómo fue o cómo es el proceso entre que me decido, digamos, alguien nos está escuchando ahorita y dice, Buah, esto es lo que yo me quiero ir a Alemania o me quiero ir a Europa, quiero salir del país en donde estoy y veo que esto puede ser una oportunidad. ¿Cómo es el proceso entre que una persona decide, ok, esto es lo que quiero hacer, a llegué a Alemania y estoy trabajando como médico? ¿Cuántos años más o menos puede una persona estar pensando que esto puede durar? Eh, ¿Cómo es un poco como ese timeline? Sé que es diferente para todos, de todas formas, porque pues todos tenemos de pronto situaciones distintas, pero más o menos en términos generales, ¿cómo es ese proceso para ya terminar trabajando allí como médico? Eh, bueno, realmente aquí lo más importante pues para alguien que quiera o que piense decir, bueno, yo estoy considerando irme a Alemania para trabajar en Alemania como médico, ¿no? Esto pues muy enfocado en lo que es el área de medicina. Y aquí pues hay un requisito fundamental, lo esencial, la base, o sea, sin esto pues no hay nada y es el hecho de hablar el idioma, es poder hablar bien el idioma. Entonces, una vez, digamos que resumido el cuento, si una persona habla el idioma alemán, un médico habla el idioma alemán, ya tiene, digamos, el 90% del trabajo hecho de lo que es homologar en Alemania. Porque en ese proceso, pues cuando un médico dice, bueno, yo quiero trabajar en Alemania, entonces, y ya sabe hablar alemán, entra pues a lo que es hacer el proceso de homologación. Ese proceso realmente no es muy complejo, entre comillas, en lo que uno debe hacer. Uno pues presenta como la documentación que te acredita como médico al gobierno alemán y el gobierno alemán te va a decir, bueno, ok, tú eres médico, vienes de un país que no es de la Unión Europea, entonces tienes que demostrar dos cosas. Número uno, que puedes hablar alemán con pacientes, o mejor dicho, que puedes hablar alemán para médicos, y entonces te dicen, bueno, haz un examen de alemán para médicos. Y aquí viene la primera gran ventaja de Alemania que nosotros pues vimos a la hora de venir acá, y es que una vez aprobado ese examen,
de alemán para médicos, ya tú puedes empezar a trabajar en Alemania, a pesar de que este proceso de homologación todavía no está completo. Esto es una maravilla que realmente yo no encontré en otros países cuando estaba analizando a dónde irme a especializarme, porque te da la ventaja de que, dicho en otras palabras, y si uno lo mira de otra perspectiva, si tú hablas alemán y haces este examen, si tú hablas alemán, ya puedes trabajar en Alemania. O sea, ya tú puedes ingresar a trabajar, puedes ingresar a recibir ingresos, ya puedes empezar como a ejercer la profesión que de pronto quieres hacer, y eso es un factor muy importante. No tienes que esperar a homologar todo tu título para poder hacerlo. Entonces eso cambia, digamos, todo el juego, porque dicho, como dije de otra manera, cuando hablas alemán ya puedes empezar a trabajar, ¿no? Cuando ya hablas alemán para médicos ya puedes empezar a trabajar. Y pues de ahí en adelante ya entras Aquí como... te pregunto una cosa, perdóname que te interrumpa. ¿Qué es hablar alemán para médicos? ¿Es un A1, un A2, un B1, un B2? O sea, alguien que esté tomando un curso puede decir, bueno, yo ya hablo porque estoy en B1 o tiene que específicamente tener un curso de alemán para médicos. Bueno, a ver, en Alemania, de hecho, el primer nivel que se necesita para uno homologar el título es precisamente un nivel B2, que creo que acabas de Ok. mencionar. O sea, tú necesitas tener un B2 para poder siquiera, digamos, considerar homologar tu título. Y pues de ahí en adelante, como dije, debes hacer este examen que es para alemán, para médicos, y es un examen donde un médico pues debe demostrar que puede hablar con un paciente, que puede escribir una historia clínica y que puede presentarle un paciente a un especialista, por ejemplo. Entonces, Ok. eh, no es que tengas que hacer un curso, pero la mayoría de la gente lo hace, ¿no? Porque obviamente es un conocimiento pues que no está en un curso normal de alemán. Hay muchos libros y es algo que obviamente sí se puede aprender de forma autodidacta, pero al fin y al cabo pues requiere de aprendizaje de ese aspecto particular del alemán. O sea, aprender cómo hacer este tipo de actividades, ¿no? Presentar a un paciente, preguntarle a un paciente y escribir lo que el paciente te dijo. Sí, creo que debe ser un manejo del idioma un poco más complejo, al igual que cuando, no sé, estás aprendiendo inglés para estudiar finanzas, hay un inglés para negocios, etcétera. Exactamente. Em, bueno, listo. Me imagino que este es uno de los grandes, como no llamemos obstáculos, como retos para una persona para irse a Alemania, ¿no? O sea, tener un nivel B2 ya es una exigencia bastante grande, poder aprenderlo a nivel médico, pues también, ¿no? Pero me encanta esto que dices que, bueno, ya puedes ejercer tu medicina y una vez tengas este certificado de que puedes hablarlo, y pues también supongo que ya dentro de trabajando después, pues con el contacto con más médicos, con estando en el hospital y todo Sí. esto, pues terminas ya de calentar motores para seguir con tu especialidad, ¿no? Claro, claro, claro que sí, obviamente. Y lo que tú dices es muy especial porque, sí, o sea, como yo dije, esto representa para mí, en nuestra postura, el 90% de ese éxito en Alemania y al mismo tiempo, pues la gran dificultad. Yo diría que esto es lo más complejo porque, como dije, este momento abarca toda esa primera fase, toda esa primera etapa en donde tú de pronto estás solo aprendiendo alemán, no estás trabajando, no estás recibiendo ingresos probablemente, no estás en lo que a ti te gusta, que será la medicina, sino solamente aprendiendo alemán. Pero ahí es de pronto donde uno debe mantener como esa motivación, ¿no? La cabeza siempre centrada en el punto de donde uno quiere ir y entender que, hey, si yo alcanzo este nivel, pues ya puedo trabajar. O sea, en el momento en el que yo pase ese examen, ya mi vida va a cambiar. Y eso fue pues lo que nos pasó a nosotros. O sea, cuando nosotros aprobamos este primer examen de alemán para médicos, nuestra vida ya dio un cambio del cielo a la tierra porque pues ya empezamos a trabajar con médicos, nos empezamos a sentir nuevamente como médicos, empezamos pues también a recibir un salario y obviamente eso también cambió todo el panorama y por eso pues como el primer peldaño que uno debe lograr es ese y con el cual a partir de ese punto pues la vida se va a facilitar completamente. Ok, para aprender el idioma puedes ir a Alemania a aprenderlo o te toca salir de aquí con un nivel o salir de aquí del país en donde estés con un nivel X y después sí irlo a aprender. ¿Existe alguna visa o algo para hacer como ese aprendizaje del idioma como muy puntualmente? Sí, bueno, antes respondiendo la pregunta, a ver, no es una obligación,
o sea, tú claramente uno puede irse a Alemania a aprender el idioma en Alemania. Eso es posible, para eso pues hay un tipo de visa que es una visa de estudios de alemán, una visa para realizar un curso alemán. Esa fue la visa con la que tanto mi hermana como yo nos fuimos inicialmente para Alemania. Em, ¿Cuál es la ventaja y desventaja de pronto de hacerlo en Alemania? O más bien, ¿qué sugerimos nosotros? Yo no le sugiero a alguien que de pronto toma la decisión de aprender todo el idioma alemán en Alemania. O sea, que diga de un momento a otro, bueno, yo me quiero ir para Alemania y pues voy a aprenderlo todo allá y entonces me voy para Alemania de cero. Yo creo que no es lo ideal. Primero porque cuando llegues pues te va a costar un poco, mucho más esa adaptación, hay que decirlo, porque si no entiendes nada de lo que te están hablando a tu alrededor, pues es muy complicado empezar y va a ser mucho más duro. Y por otro lado está el factor económico, y es que cuando tú decides hacer un curso en Alemania, pues debe ser un curso intensivo, vas a estar dedicado a eso, y pues va a ser más costoso hacer un curso en Alemania que en Latinoamérica. Entonces nosotros personalmente sugerimos a la gente alcanzar un nivel básico de alemán en su país, por ejemplo el nivel A2 o incluso el B1, y después de esto sí irse a Alemania para perfeccionar el idioma. ¿Por qué perfeccionar el idioma? Porque definitivamente no es lo mismo tener, por ejemplo, un B1, un B2 en Latinoamérica, donde no estás realmente todo el tiempo hablando en alemán, donde normalmente solo hablas alemán en tu curso de idiomas en el cual pues las personas que te rodean no son nativos, en donde lo que te enseñan pues es como ese contenido formal, que siempre te enseñan en un curso de idiomas y no lo que se habla en la calle. Entonces cuando ya te vas para la calle resulta que, o cuando ya te vas para Alemania resulta que ese nivel que tú creías que tenías, pues en la vida real no es así. Y cuando te hablan y te das cuenta, ups, no entiendo nada de lo que me están diciendo, y no me puedo expresar tan rápido como la gente espera que lo haga, entonces te das cuenta, Dios, o sea, necesito aprender aún más. Entonces por eso nosotros creemos pues que la mejor forma de aprender el idioma es yéndose a Alemania en esos niveles ya más avanzados, el B1, el B2, incluso pues lo que sería aprender el idioma del alemán médico en Alemania, para perfeccionar pues el idioma ahí sí y pues ya tener como todo listo, todos los motores listos para lo que sigue más adelante. Sí, además, sobre todo con un idioma como el alemán, que está este High German, que es como el que enseñan en las escuelas de idiomas, pero cada una de las regiones tiene un poco como su dialecto, ¿no? Exacto. Entonces, sí he visto esto de que llegas, por ejemplo, a Múnich y hablan completamente diferente a como hablan en Colonia o como hablan en Frankfurt. Entonces, sí creo que lo que dices es súper valioso y puntual de, ok, ten un poco de conocimiento para que no llegues en cero, que llegar en cero es terrible también y uno a veces Ujú. se termina desbloqueando Sí, porque dices, no entiendo nada, entonces el cerebro lo bloquea y queda uno como que en cero, sino llegar con un nivel un poco más avanzado, pero llegar allá y tratar de verdad entender a las personas que están en la región en la que tú te quieres quedar. de hecho, Y un poco como ligando esto, ay, perdóname, sí, cuéntame. solo como a modo de historia, de anécdota, una de las personas que, bueno, nosotros en lo que hacemos, pues apoyamos, como dije, ese proceso que la gente se vaya para Alemania y eso incluye que ayudarles pues también en ese proceso de visado, de curso de idiomas. Y ahora que lo dijiste, pues recuerdo la historia de un chico que pues yo le sugerí precisamente aprender alemán en Colombia, que aprendiese alemán hasta el nivel A1, hasta el nivel A2 o hasta el nivel B1, pero pues él quería puntualmente estudiar todo en Alemania, quería irse directamente a Alemania y aprender desde cero en Alemania. Y recuerdo que a su llegada a Alemania fue muy duro para él todo. O sea, él fue una de las personas que cuando llegó se sintió incluso, podría decirlo, un poco deprimido, tuvo un choque muy fuerte y creo pues que esto fue un factor muy importante en eso, porque cuando llegas a este país desde cero y resulta que fuera de pronto de tu curso de idiomas no te puedes comunicar con nadie más, eso hace que sea completamente difícil y que te sientas mal desde cero. Entonces, por eso pues con más razón insisto en que yo no lo haría y no lo sugiero pues para la gente que de pronto quisiera venirse para Alemania.
Sí, totalmente. Aparte que sí, es que no poder decir ni hola o no poder entender ni siquiera al del supermercado, al del Aldi que te está pasando los Sí, productos, sí. no poderle entender absolutamente nada de lo que te dice es un choque en el que tienes que estar muy preparado y la verdad que si no, no lo sugiero yo tampoco. Y bueno, atándolo un poco esto a las ciudades, a las regiones, ¿qué recomiendas tú para una persona que se quiere ir? Que elija grandes ciudades como Berlín, como Frankfurt, que se vaya más bien a ciudades un poco más pequeñas, que vayan a poblaciones incluso más pequeñas como pueblitos y esto. ¿Existe alguna diferencia? ¿Es igual? ¿En algún lado es más fácil que en otros? ¿O de verdad da lo mismo? Elijan lo que sea, en cualquier punto del mapa en Alemania, váyanse y ya está. Bueno, Ale, yo creo que ahí, digamos, hay muchos factores pues que son importantes. En nuestro caso particular, que tratamos pues con médicos que quieran hacer su homologación en Alemania, hay dos factores importantes. El primero es que como estado, como Alemania es un país federado, en donde cada estado de Alemania es independiente del otro, en ese sentido también el proceso de homologación es independiente en cada estado del otro. O sea, no es lo mismo que si yo hago mi homologación en Múnich a si yo la hago en Colonia. Cada uno de esos, yo tendría que, digamos, hacer una homologación específicamente en ese estado y si bien la homologación en todos los estados es muy similar, es casi que lo mismo, en algunos estados de pronto se demora más, en algunos estados de pronto se dice, los exámenes son un poquito más difíciles. Entonces es un factor a considerar al momento de uno irse para Alemania. Y también que ese estado es el estado en donde uno inicialmente pues va a trabajar, porque hasta que uno no complete esa homologación del título, pues realmente prácticamente solo puedes trabajar en ese estado. Entonces, es un factor a tener en cuenta porque pues uno dice, bueno, yo me tengo que ir a un estado en donde tenga más oportunidades, en donde el proceso de pronto sea más rápido, en donde sí tenga como una flexibilidad mayor, etcétera, etcétera. Entonces ese es un factor importante. Y el segundo factor a considerar, pienso yo, pues para alguien que viene de Latinoamérica, son los costos. En este sentido, pues una ciudad, una mega ciudad, hablamos por ejemplo de Múnich o de pronto Berlín incluso, Hamburgo, Frankfurt son ciudades que normalmente, por ejemplo, la renta es más costosa que en otras ciudades, ¿no? Y eso fue personalmente lo que nos motivó a mi hermana y a mí a irnos a una ciudad que, si bien es una ciudad importante, es una ciudad relativamente grande dentro de Alemania, que es la ciudad de Düsseldorf, fue lo que nos motivó a ir a esa ciudad, porque dijimos, ok, nosotros vamos para Alemania, los precios de pronto de vivienda en estos otros sitios son un poco más costosos, y Düsseldorf pues estaba como en la mitad, o sea, no era un pueblo, no es un pueblo, hay de todo, hay absolutamente de todo, lo cual es importante porque también pues al fin y al cabo uno no solo está aprendiendo el idioma, sino que también quieres pues socializar, quieres poder salir, quieres tener amigos y en un pueblo muy pequeño pues esto no es posible normalmente. En una ciudad pues tienes más, un poco más de flexibilidad en este sentido y bueno, nos motivó a ir a Düsseldorf y pues el tercer y último aspecto importante fue la escuela de idiomas a la que nosotros decidimos ir. Nosotros pues después de estudiar muchas escuelas, de revisar como sus propuestas, las ofertas, dijimos, ok, esta escuela nos ofrece estos y estas ventajas, está en la ciudad de Düsseldorf, que tiene un buen precio de vivienda, que los costos no son tan elevados, está en el estado de Renania del Norte, que es uno de los estadios más importantes de Alemania, donde hay más ciudades, digamos, en el estado importantes. Hay ciudades como Colonia, Düsseldorf, Dortmund, Essen, que son ciudades grandes e importantes y en donde por ende hay muchos hospitales. Y dijimos, ok, con todo esto, pues nosotros nos vamos a esa ciudad. Entonces, esos fueron como los factores que tuvimos en cuenta al momento de escoger un sitio y pues que yo también le recomendaría a alguien que quiere irse para Alemania tener en cuenta, ¿no? No simplemente escoger de acuerdo a que la ciudad sea bonita o que la ciudad pues sea chévere, que tenga X o Y, no sé, cosa, sino que pues tenga como todo este factor en cuenta por lo que dije de que como médico o médica, digamos, lo que uno va a hacer es muy específico y pues requiere por lo tanto que uno actúe en consonancia con eso de forma muy específica. Claro. Y bueno, quiero preguntarte también una cosa y es, ¿cuál es la ventaja para un médico de ir a hacer la especialidad en Alemania?
¿Puedo yo elegir la especialidad que yo quiera o me toca la que el hospital o no sé, la que el examen me diga o hay alguna forma como de yo decir exactamente qué quiero? ¿Tengo que pagar algo en cuanto a pagar una universidad? O sea, ¿cuáles son las ventajas que tú ves y que de pronto hacen que sea tan bueno hacer este proceso en Alemania y hacer todo el estudio del idioma, hacer la homologación, etcétera, y hacer la especialidad en Alemania contra lo que sería hacer una especialidad en el país en donde uno esté? Bueno, es una pregunta excelente y muy importante porque aquí, digamos, es donde lo que nos motivó a nosotros a irnos a Alemania es que Alemania ofrece cosas que no ofrece en ninguna otra parte. O sea, todo el paquete de ventajas que tiene Alemania no están en ningún otro país tan relevante, digamos, para uno hacer una especialidad como médico. Háblese de, creo que en el aspecto de un residente, de un médico que quiere hacer una especialidad, hay tres factores que yo menciono siempre. El factor número uno que nos motivó a nosotros desde cero, desde que estamos estudiando, es decir, tenemos que especializarnos por fuera, eran los costos. En Colombia, pues uno normalmente debe pagar por la especialidad. La mayoría de las universidades son privadas y no es un secreto para nadie que los costos también son muy elevados. Hablamos de un valor mínimo de $10.000 tal vez por año. Y, y pues el segundo aspecto importante era que en Colombia uno no recibía salario en ese entonces como médico residente. A partir del 2020 los médicos sí reciben un salario que creo que está rondando los más o menos $600, si mal no estoy, pero pues que Ok, tampoco es mucho realmente, hay que decirlo. Entonces eran factores que dijimos, ok, tenemos que especializarnos por fuera. En este sentido, Alemania no cobra nada por la especialidad, o sea, tú no pagas absolutamente nada por especializarte y al contrario, tú estás trabajando en ese tiempo y estás recibiendo un salario desde que empiezas. Como residente de primer año ya empiezas recibiendo un salario y ese salario a día de hoy, 2023, se encuentra en un promedio de 5.000 euros bruto. Eh, entonces, digamos aquí pues ya hay una gran diferencia, una gran ventaja. El segundo aspecto positivo tenía que ver precisamente con los pasos de la homologación. Un médico pues que quiera homologar un título en países de pronto que tengan mejor calidad, digamos, en el sistema médico, porque obviamente uno como latinoamericano podría decir, bueno, me voy a un país como Argentina, como Chile, pero pues son países que en términos de lo que ofrece el sistema de salud y las especialidades son muy similares a Colombia. No pues que haya una gran diferencia en ese aspecto. Entonces, si uno quiere algo mejor y decir, bueno, yo quiero de pronto algo como Estados Unidos, España, entonces resulta que para homologar tu título allá debes hacer exámenes. Estos exámenes en Estados Unidos, por ejemplo, son los STEPS, en España es el MIR, son exámenes que abarcan una amplia gama de conceptos de medicina. Desde las bases de medicina, hablamos cosas como anatomía, fisiología, bioquímica, cosas que uno no ha visto hace años, hasta lo último en varios exámenes en Estados Unidos y pues en España también un solo examen. Y si no pruebas este examen, pues no recibes tu licencia médica. Y normalmente la preparación, solo la preparación para estos exámenes, y de pronto alguien me puede corregir si cree que estoy equivocado, pero de lo que yo sé y de las personas que conozco que lo han hecho, la preparación puede durar mínimo un año solamente para prepararte para este examen. Eh, y bueno, en Alemania pues realmente ya dije que primeramente necesitas hablar alemán y ya con eso puedes empezar a trabajar como médico. Y después pues también hay un examen de homologación, pero es un examen que es más reducido. El examen de hecho dura solo una hora, es un examen oral y que abarca solo áreas de medicina ya de clínicas, o sea, solamente lo que es medicina interna y cirugía, y pues ya es como un examen mucho más compacto, mucho más reducido, y bueno, en el que pues dependes de ti mismo para probar. Y donde la preparación, dependiendo obviamente de lo que uno quiera hacer, pues no va a ser tan larga, y donde en ese espacio previo a tu preparación ya puedes trabajar, como dije. Entonces eso también cambia todo el panorama. Y la tercera y último factor importante que tiene que ver con lo que tú dijiste, que son las especialidades. O sea, cómo entro yo en una especialidad en Alemania o cómo yo entro en una especialidad en otros países. Tanto en España como en Estados Unidos, por ejemplo, tu especialidad depende del puntaje que tú adquieres en ese examen. De acuerdo a eso es que tú puedes decir, bueno, yo puedo de pronto optar por X o Y especialidad.
Y bueno, y en Colombia pues en lo que uno entre, porque prácticamente no hay donde entrar. Entonces, en Alemania, al contrario de todo esto, tu examen no tiene un puntaje, simplemente es un aprobado o un reprobado. Y a partir de ahí, pues el ingreso a la especialidad consiste en que tú te presentes a un hospital que tenga la especialidad que tú quieres o que tengan pues un espacio en la especialidad que tú deseas. A gran diferencia que en Colombia las especialidades no son en una universidad, sino en un hospital, y los hospitales pues son muchos más. Los hospitales están buscando un trabajador, por ejemplo, en el área de medicina interna, y tú ves la oferta laboral y dices, se busca residente para medicina interna, y lo único que debes hacer es presentarte en todos los hospitales que tengan esa especialidad. Y sin duda alguna, en alguno de ellos vas a entrar. Entonces, ¿eso qué quiere decir a la larga? Es que tú puedes escoger tu especialidad. O sea, nadie va a escoger la especialidad por ti. No es que vas a tener que entrar a la especialidad que te tocó, que te mandaron o la que no te alcanzó porque de pronto no hiciste el puntaje, sino que tú entras a la especialidad que quieras, porque al fin y al cabo, si de pronto vas a entrar a una especialidad que tenga un poquito menos de oferta, donde hay más gente que de pronto está tratando de entrar, por ejemplo, cirugía plástica, una especialidad pues muy demandada, de pronto no vas a entrar al principio, de pronto no vas a entrar inmediatamente, de pronto te va a tomar un par de meses entrar, pero siempre vas a tener la posibilidad de hacerlo, ¿sabes? Siempre vas a poder hacerlo, no es como que está vetado de esa especialidad. Y bueno, esos son tres aspectos que al fin y al cabo, unidos con el hecho de que la calidad laboral es altísima para uno como médico, y todo lo que ya dije al principio de cómo es tu tiempo libre, cómo es lo que es trabajar allí, etcétera, sumado es, digamos, un paquete perfecto para hacer una especialidad de la forma que tú quieres hacerla. O sea, no sufriendo, no teniendo que haber sufrido antes realmente demasiado, sino solamente lo que es el aprendizaje del idioma, que obviamente sí es mucho, pero sin sufrimientos, y realmente a la larga pues ha sido la gran decisión que tomamos nosotros y que ha motivado a que mucha gente pues quiera irse también para Alemania hoy en día, viendo todas estas ventajas. Sí, claro, o sea, creo que simplemente el hecho de que te sea remunerada y sea remunerada bien, acorde al trabajo y a todo el esfuerzo que pones, pues ya es una diferencia muy grande para muchos. Y yo añadiría, simplemente porque para mí, por lo menos, mi título ha sido un gran plus, que ya una vez tienes un título en la Unión Europea, puedes moverte a través de la Unión Europea sin problemas, Claro, sin tener que volver a homologar, sin tener que volver a hacer otros papeles. Y creo que ese es un plus, sobre todo si alguien de pronto dice, bah, aprendí alemán y todo, pero pues no me terminó de convencer, quiero probar algo más. Es mucho más fácil la movilidad, no claro, estás como tan... claro. Obviamente una persona que tiene un título de especialista en Alemania, por ejemplo, puede muy fácilmente después de tener ese título irse a otros países de la Unión Europea. Háblese, por ejemplo, de España, si quieres un mejor clima, y pues lo vas a poder hacer con mucha más facilidad, ¿no? Que estando pues en otros países. Eso también es un factor muy importante. Sí, totalmente. Y bueno, la última pregunta que te quiero hacer, ya como para empezar a cerrar todo esto, es ¿qué le recomiendas tú a las personas que de pronto en este momento nos están escuchando? Dicen como, bueno, este es el camino, esto es lo que quiero hacer, pero claro, viendo todo lo que hay que hacer, todos los pasos que hay que pasar, sobre todo si es alguien que no sabe alemán, pues tiene una colina un poco más inclinada. ¿Qué es como lo que le recomiendas a una persona que se centre, que se enfoque en, que empiece por alguna parte? Porque creo que cuando tenemos estas metas que tal vez se ven tan extensas, y esto lo digo porque hace poco hablé con una amiga que es médica y que va a hacer todo este proceso precisamente, me decía, bueno, es una decisión difícil porque a la final es un proceso muy largo Ujú. y a la final como que estás haciendo y estás haciendo, pero sientes que no llegas. Entonces, tú que ya lo has hecho, que ya lo has logrado, que estás haciendo tu residencia en medicina interna, y que también lo has visto en la piel, digamos, de tu hermana que lo ha hecho y está haciendo su residencia en pediatría, ¿qué le aconseja a alguien que hoy dice como, bueno, va, me quiero comprometer con esto? ¿Qué debería como tener siempre allí presente? Bueno, yo creo que ya lo he dicho entre palabras, pero pues igual lo voy a repetir y enfatizar. Lo que una persona debe hacer es empezar a aprender alemán. Es esforzarse, centrarse en lo que es el aprendizaje del idioma, porque como dije, pues este va a ser el factor más determinante a la hora de que una persona, como tú acabas de decir, de tu amiga, pues que dice, bueno, esto demora mucho tiempo, este proceso es muy largo, pero esto es lo que va a cortar ese proceso. O sea, si una persona decide empezar a aprender el idioma desde el momento donde se encuentre, cómo se encuentre,
lo más que pueda, pues cuando ya diga, bueno, ya me voy a ir a Alemania, y si ya tiene pues un muy buen nivel de idioma, eso lo que va a hacer es acortar ese espacio de tiempo entre el cual esa persona está aprendiendo el idioma hasta que puede empezar a trabajar. Entonces, ese es el factor determinante, como yo dije en la charla, es el 90% de lo creo que es el éxito de esta empresa que es venirse para Alemania, así que allí es donde yo te digo y le digo a la gente, eso es donde tienen que centrarse desde el momento en que decidan, yo creo que sí, Alemania puede ser una opción para mí, voy a empezar a aprender alemán. Vale, súper bien. Y bueno, cuéntanos un poco entonces ahora de esta cuenta de Explora Medicina Alemania, dónde los pueden encontrar, cómo se pueden poner en contacto con ustedes de pronto para tener una guía un poco más personalizado, para tener más información. Bueno, primero pues explora Alemania, explora medicina, pues es una cuenta que de hecho surge precisamente de este tipo de charlas en donde la gente nos preguntaba a nosotros cómo lo hiciste, cómo lo hiciste, cómo lo hiciste. Y al principio pues lo hacíamos simplemente por contar un poco ese proceso, pero pues con el paso del tiempo la cantidad de personas fue creciendo tanto que dijimos, bueno, yo creo que ya esto tenemos que de pronto formalizarlo un poco más, hacerlo algo más, digamos, una plataforma con más acceso, más gente y demás. Y pues bueno, así surgió Explora Medicina y surgió en nuestra cuenta de Instagram que se llama precisamente así, Explora Medicina, y en donde la gente donde nosotros empezamos haciendo videos contando un poco acerca de la experiencia en Alemania, cómo fueron los exámenes, cómo fueron, cómo es la vida allá, etcétera. Y pues es el medio donde nosotros realmente más nos podemos contactar con la gente. Eh, si alguien pues tiene interés precisamente en esto, nos puede escribir a través de esta cuenta que es Explora Medicina en Instagram, igual también en nuestra página web que se llama exploraalemania.com y donde pues lo que hacemos es esto, compartir nuestra experiencia para que el camino de la gente que viene más adelante, el camino de las personas que quieran venirse, sea más fácil. De pronto en esta charla no lo hemos podido hablar porque es un tema muy extenso, pero sí, para nosotros al llegar fue muy complejo, cometimos muchísimos errores y demoró más tiempo de lo que debería haber demorado y por eso siempre decimos esto, o sea, lo que queremos es que la gente que venga después sea más fácil, sea más llevadero y puedan hacerlo todo bien. Y bueno, ese es el medio como nos pueden contactar, con mucho gusto y estaremos disponibles para ayudarles, asesorarles en lo que necesiten y completamente a la orden. Sí, creo que aquí nos hubiéramos demorado como 3 horas hablando de todas las experiencias y supongo yo de todas las historias que debes tener de cómo ha sido todo este cambio, de cómo ha sido todos estos 5 años que llevas allí. Pero bueno, de pronto tal vez para un próximo episodio. De todas formas, muchas gracias por esta información porque sé que hay muchas personas que les va a ser muy, muy valiosa y que tal vez estamos abriendo caminos en este momento para Ojalá. alguien que nos escuche, que no tenía idea de esto, diga, buah, esto era lo que yo estaba buscando, esta es mi señal y para allá voy y bueno, que los contacte ustedes en Instagram. Obviamente yo voy a dejar todos sus links en la descripción del episodio, así que ahí los van a poder encontrar, tanto Andrés como Odette, que es su hermana, y bueno, también escuchar como sus historias y todo lo que tienen allí en su cuenta. Y bueno, te voy a hacer una última pregunta que ya creo que será la respuesta, pero para que nos digas, ¿crees que ha valido la pena estos 5 años de haber tomado la decisión de irte a Alemania? ¿Ha valido la pena o no? Sí, resumen, sí, totalmente, no. Ha sido la mejor decisión que hemos podido tomar. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo y a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Por favor, comparte este episodio con alguien que sepas que está estudiando medicina, que ya está terminando, que es médico y sabes que esta información de pronto le abre el camino. Así que compárteselo de una vez y así podemos llevar esto a muchísimas más personas. Y ya saben que nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Les mando un besote gigantesco. Bye bye. Chao.